Hola, mi nombre es Ana García y hoy les vengo a hablar sobre la autoestima, las relaciones interpersonales, la comunicación y el desarrollo del pensamiento. Autoestima se define como un conjunto de percepciones, evaluaciones, pensamientos y sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos. De forma más clara, el autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos, es decir, cómo nos juzgamos y nos valoramos. La baja autoestima aparece cuando una persona se juzga a sí misma y concluye que no se gusta, que se considera una persona poco válida. La baja autoestima incluye dos aspectos: los pensamientos negativos sobre uno mismo, como soy inútil, y los pensamientos negativos que tienen las demás personas sobre nosotros, como pensarán que soy muy inútil. Consecuencias de tener una baja autoestima: inseguridad, incapacidad y emociones negativas. La persona piensa que no vale, que es incapaz de realizar algunas actividades y además se siente insegura al hacerlas. Perjudica nuestra ejecución. Cuando la persona se enfrenta a situaciones en las que está poniendo a prueba su persona de alguna forma, también surgen pensamientos negativos referidos a la capacidad de desenvolverse, que sin duda pueden interferir provocando una mala ejecución. La evitación. La persona puede empezar a ponerse en marcha estrategias defensivas para evitar cualquier cosa negativa. Por ello puede evitar hacer todas esas cosas en las que tenga dificultades. ¿Cómo se constituye el autoestima? Se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida. Es un concepto que puede ir cambiando, ya que depende de todas nuestras experiencias personales, sociales, laborales y profesionales. Una experiencia que se valora como muy negativa puede ser un fracaso. Tiene un impacto importante sobre nuestra autoestima. También es fundamental saber que los propios pensamientos influyen de forma directa en cómo nos sentimos. El lenguaje interno que utilizamos con nosotros mismos es determinante en la construcción de la autoestima. ¿Puede mejorarse la autoestima? Por supuesto que sí, siempre con mucho esfuerzo y trabajo. El autoestima es un concepto complejo que implica muchas facetas de nuestra vida. Para intervenir sobre la autoestima es necesario hacerlo con un psicólogo. Para mejorar el autoestima son muy importantes los siguientes aspectos: generar una descripción de uno mismo más objetiva y realista, aumentar el número de actividades sociales y modificar el lenguaje que utilizamos con nosotros mismos. Importancia de la autoestima. Es importante porque tener una buena percepción sobre ti mismo afecta directamente los resultados que puedes conseguir en la vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal. En otras palabras, tu capacidad de lograr lo que quieres en la vida depende de gran medida de tu nivel de autoestima. ¿Qué es la comunicación? Es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos, con el objetivo de aportar información y recibirla. En este proceso interviene un emisor y un receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. Características de la comunicación. Es un proceso de intercambio de información que se da entre seres vivientes. Existen muchas formas diferentes de comunicación. A lo largo del proceso comunicativo se involucran distintas instancias, llamadas elementos de la comunicación, y que deben estar presentes para que la comunicación pueda darse eficazmente. Generalmente ocurre de manera cíclica, es decir, retroalimenta, aunque también puede ser unidireccional. Puede tener muy distintos propósitos generales, pero casi siempre se trata de provocar una respuesta deseada entre los interlocutores. Elementos de la comunicación. Emisor es aquel que inicia el acto comunicativo. Receptor, aquel que capta el mensaje y es capaz de decodificarlo y comprenderlo. Mensaje, la información misma que se transmite, sea el tipo que sea. Código. El código de los mensajes es una forma de encriptación, o sea, una lengua o sistema de sentido que sirve para traducir el mensaje.
y el canal es el canal de comunicación medio físico empleado para transmitir el mensaje, o sea, la forma física que efectuamos en el acto de comunicar. Tipos de comunicación. Se clasifica en verbal y no verbal. La verbal es aquella que se da mediante la palabra, o sea, mediante signos lingüísticos, dado que el ser humano es el único animal previsto de lenguaje. Este tipo de comunicación es inclusivo de los humanos. Y la no verbal es aquella que no depende de la palabra para transmitir el mensaje, sino de gestos, movimientos o sonidos que no forman parte del lenguaje, o sea, no constituyen signos. Importancia de la comunicación. Es un proceso afín de todas las formas de vida, cuya comprensión se halla en la base del practicante de todos los seres humanos. No existe forma de vida que no se comunique de un modo u otro con el de afuera, y por ende estamos hablando de un proceso fundamental en el mundo conocido. Relaciones interpersonales. Cuando hablamos de estas relaciones nos referimos al modo de vincularse que existe entre dos o más personas, basándose en relaciones, sentimientos, intereses y actividades sociales. Este tipo de relaciones son la base de la vida en la sociedad y se dan de distintos modos en diversos contextos cotidianos como familia, amigos, entorno laboral, en el deporte, en el matrimonio y otras, siempre y cuando exista en ellos la posibilidad de que dos o más personas se comuniquen de manera sostenida. Además, forman parte de la vida humana a niveles tan profundos que pueden estar incluso regulados por la ley, por convención o por costumbre. Tipos de relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales pueden ser muy diversas y complejas, y algunas puede que incluso no tengan un nombre, pero a grandes rasgos solemos reconocer más o menos las siguientes. Relaciones íntimas, aquellas que persiguen una conexión profunda con otros individuos. Relaciones superficiales, aquellas que se manejan en una etapa inicial de conocimientos de los individuos, en etapas formales y no muy profundas. Relaciones circunstanciales, aquellas relaciones que ahondan en el aspecto intermedio entre lo íntimo y lo superficial, que no involucran personas con las que compartimos a menudo. Relaciones de rivalidad, aquellas que parten justamente de la enemistad, de la competencia o de emociones más profundas como el odio. Relaciones familiares. En esta categoría se encuentran las personas junto a las cuales nacimos y con las que nos vincula un árbol familiar y genealógico, es decir, con las que compartimos un vínculo sanguíneo. Características de las relaciones interpersonales. Pueden ser profundas o superficiales, pueden ser amenas o conflictivas, o pueden darse mejor con individuos por separados o con un grupo entero. Las características dependen de los individuos involucrados en sus intereses sociales, muchas de las cuales se determinan a lo largo de etapas clave de la infancia y de la juventud. Desarrollo del pensamiento. Es la capacidad propia que tiene el ser humano que se va desarrollando despacio y naturalmente con la maduración. Cuando el ser humano crece y se desarrolla, la actitud natural para pensar indica entenderse bien a sí mismo y al mundo que lo rodea, utilizando la percepción, la visión, la memoria y la transferencia. Pero también se pueden ir solucionando los problemas que se presentan a diario, recordando, imaginando y proyectando, que pueden vincularse mediante la educación, que traten sobre los procesos mentales para desarrollarlos, orientarlos y potenciarlos. Ellos usan estrategias que estimulan la comprensión y el aprendizaje para la información que entre en la memoria, que se sitúe en el largo plazo, relacionen una nueva información como los datos y hechos realizados con el entendimiento anterior. El pensamiento se desarrolla por obra de la naturaleza y la acción externa de la educación.
Y por último, tenemos características de una autoestima sana. Reconoce su dignidad como persona, no se siente superior ni inferior a los demás, confía en sí mismo y en sus capacidades, toma sus propias decisiones y asume las responsabilidades, cambia de opinión cuando la experiencia le demuestra que estaba equivocada, lucha por alcanzar lo que quiere, tiene una mentalidad mayormente positiva, cuida de sus necesidades físicas y psíquicas, reconoce las emociones de los demás y es empática, no se deja manipular y sabe decir no a los demás y poner límites sin experimentar sentimientos de culpa.